Hola, hola, amigas, amigos de todo y nada. Bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo interesante y datos curiosos. Aquí en este que es el primer capítulo formalmente porque los otros fueron reflexiones y bonus. Este ya es oficialmente el primer capítulo de este 2021. Y aquí en todo y nada queremos que se pueda ampliar un poco el conocimiento, abrir el criterio para investigar y conocer más. Quién sabe, a lo mejor los datos que aquí les presento les servirán para impresionar o aprender algo nuevo. Yo soy Nono y soy su anfitrión esta tarde, noche o día, depende de la hora que me escuches. Pero antes de adentrarme en este interesante tema, quiero decirles que espero que este año nuevo haya pasado una increíble velada y que aquí en todo y nada les deseamos que este año nuevo que empieza sea una oportunidad para ser unas mejores personas, porque sin duda este año tiene que ser nuestro año de cada uno de nosotros y todo y nada trae todas las pilas para seguir trayendo a ustedes nuevos temas y muchas más sorpresas, porque pues hay que seguir adelante. Y para empezar con este tipo de línea que queremos llevar, el día de hoy les traigo un tema bastante interesante que para mí es un momento al que yo personalmente llamo tan rojo como la sangre. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a entrar a otro terreno lúgubre y bastante hiriente. ¿En qué aspecto? Bueno, en nuestra parte humana. Ya encaminado con esto de los asesinos y todo el asunto que en los últimos capítulos fue el asesino del Zodiaco, quiero entrar al terreno ahora de los genocidas. Y entre la gran cantidad de personajes que encontramos aquí, existe uno particularmente que pasó desapercibido durante años y permitió que impunemente perdieran la vida aproximadamente de 10 a 15 millones de hombres, mujeres, ancianos y niños. Y todo esto durante un periodo de 23 años que duró más o menos este hecho. Pero antes de hablar de todo esto, tenemos que dejar en claro ciertos conceptos que son importantes para entender este tema. Y el primero de esto es, como el título lo dice, el genocidio. Pero antes, amigos, amigas, quiero darles la bienvenida a todo y nada a este capítulo número 7 llamado El genocida del Congo. Y como les decía, tenemos que dejar ciertamente claro algunos conceptos que son importantes para entender esto. Y el primer concepto que necesito que dejemos súper en claro es que es un genocidio, porque mucha gente lo puede confundir con asesino en masa, o otros términos que podrían parecer o prestarse a una similitud, sin embargo no lo son. Y es que las Naciones Unidas definen el término genocidio como un conjunto de actos perpetrados con el fin de destruir parcial o totalmente una comunidad étnica, religiosa o nacional, y violar alguno o todos los derechos humanos, privándolos de los medios de subsistencia, hasta la tortura o el asesinato masivo. Entonces podemos hablar que son términos muy diferentes, y algunos ejemplos de genocidios, famosos, que suena feo decirles o llamarles famosos porque representa las miles de muertes, pero pues tenemos ahí los campos de concentraciones nazi, tenemos el comunismo en Rusia con Stalin, también la época roja de Japón, de China también, varios episodios importantes que podemos traer a colación respecto a los genocidios. Entonces, pues bueno, esto es importante entender lo que es un genocidio. Ahora, un genocida obviamente es la persona que perpetra todos estos actos. Pero también, antes de adentrarnos a este tema como tal, no podemos hablar de esto, no podemos llegar a este punto de este tan escalofriante genocidio si no conocemos un poco del personaje que realizó todas estas acciones, que son más que viles y realmente son hasta la fecha repudiados por la sociedad. Por ello es importante conocer un poco de la cabeza de esta situación, quien fuera Leopoldo II, el rey de los belgas. Y déjenme decirles que Leopoldo Luis Felipe María Victoria, Sajona, Coburto y Goda, nació el 9 de abril de 1835 en Bruselas y permaneció en el trono hasta su muerte, teniendo un total de 44 años reinando, convirtiéndose en el rey belga que más tiempo reinó. A su muerte, ninguno de sus 4 hijos estaba vivo, por lo que su sobrino, Alberto, se convertiría en su sucesor. En realidad, Leopoldo fue el fundador y único propietario del Estado Libre del Congo,
quien fuese un proyecto privado encabezado por él mismo. Su reinado se caracteriza, además del genocidio, por el crecimiento industrial de sus territorios, convirtiendo a Bélgica en una potencia industrial de Europa. Además, es importante mencionar que Leopoldo II era el hermano de la emperatriz Carlota de México. Con esta relación que existía, Bélgica se convirtió en la Francia pequeña, llamada así porque en su mayoría albergó a los refugiados del Segundo Imperio Mexicano en los territorios que hoy comprenden Bélgica. Pero vamos a adentrarnos un poquito más en este tema, que está más que interesante, pero sobre todo bastante escalofriante, pues en realidad la muerte de tantas personas de la forma en la que sucedió y que además quedara impune hierve la sangre a cualquiera. En esta época, las grandes potencias europeas se disputaban el control de África. Recordemos que la gente de raza negra era considerada como mano de obra barata, como esclavos, que permitía enriquecer a las potencias, y África en general estaba siendo repartida como un pastel a las diferentes potencias. Recordemos que en ese entonces las cabezas de los gobiernos o las potencias más grandes pues eran Francia, eran Alemania, eran obviamente Bélgica, el Reino Unido. Entonces ellos ya tenían bastantes colonias en bastantes partes del mundo, y les estoy hablando de 1884. Como les decía, pues en este caso en México estaba ocurriendo todo este asunto del Segundo Imperio, la instalación de Maximiliano como emperador en México. Entonces realmente las potencias eran estos países, y pues lo que era toda África básicamente era pues un lugar para conseguir mano de obra barata o esclavos que pudieran exportar, porque realmente exportaban, eran utilizados como objeto. Es durante la Conferencia de Berlín, la cual fue celebrada entre el 15 de noviembre de 1884 al 26 de febrero de 1885 en la ciudad de Berlín, la cual fue convocada por Francia y Reino Unido y organizada principalmente por el canciller alemán Otto von Bismarck, con el fin de solventar los problemas que implicaba la expansión en África y resolver su repartición, porque se empezaron a dar cuenta que en toda África había bastantes recursos naturales que bien podían ser aprovechados por las potencias. Sobre todo recordemos que también estábamos en este periodo que llamamos la segunda revolución industrial, donde los países estaban volviendo bastantes industrializados, estaban creciendo en mayor cantidad, tanto en población como en tecnología, como en recursos, y también cuestiones militares. Entonces el África les daba todos esos recursos que realmente necesitaban para su expansión. Es por ello que durante esta conferencia de Berlín los países empezaron a repartir África, quedando Leopoldo como el protector de lo que fuera más tarde el Estado Libre del Congo, que en realidad de libre no tenía nada. Es así como Leopoldo mandó y financió la exploración de estos territorios, que estaba bajo las órdenes del estadounidense Henry Morton Stanley, el cual fue quien consiguió los contratos con los jefes tribales para la explotación de la región, y así fue como se creó la Asociación Internacional del Congo, cuyos fines iniciales eran las de llevar la paz, el crecimiento y la industrialización, también la tecnología, es decir, buscaba civilizar a los hombres de la región, llevar salud de primera calidad, educación y muchos otros beneficios. Lamentablemente esto solo era una cortina de humo, porque realmente lo que ellos querían era pues extraer todos los recursos, pero el rey Leopoldo creó esta ventana, esta cortina de humo gigante para poder para que los países o las otras potencias no trataran de quitarles el territorio. Todos creyeron eso en el mundo y no se dieron cuenta que se estaba creando todo un reino de terror. En la conferencia de Berlín, las potencias reconocieron oficialmente el control total por parte de Leopoldo de Bélgica, sobre todo toda esta parte del territorio congoleño, considerándolo un estado libre. Pero es importante mencionar que el reino belga abandonó cualquier responsabilidad con el Congo. Eso obviamente lo hizo acá tras bambalinas. Por lo tanto, el estado congoleño no era una colonia belga, más bien fueron, entre comillas, la colonia. O sea, no una colonia, fue la colonia. Pero más concretamente y en toda la extensión de la palabra, este vasto territorio lleno de
materia prima y de recursos naturales, se convirtió en la propiedad privada de Leopoldo. Es decir, como si tú compraras una casa de veraneo, fuera tu territorio y tú puedes hacer lo que tú quieras con ella porque eres dueño de. Aunque la gestión del territorio se realizaba desde Bruselas, la capital administrativa estaba situada en la ciudad portuaria de Boma. Aquí voy a traer algo muy interesante. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película de la leyenda de Tarzán está ambientada durante este periodo en el que Leopoldo está explotando el Congo, y Boma es la capital donde toda la historia de Tarzán se va a desarrollar. Desde la ciudad portuaria de Boma, donde también partían las exportaciones masivas de materias primas. Boma era la residencia del gobernador general del Congo, quien era el representante directo del rey. Hay que decir que Leopoldo II nunca viajó a África. El estado estaba dividido en 14 distritos y de la autoridad del gobernador general dependían las comisiones. Estas comisiones eran nombradas directamente por el rey y encargados de la administración de los diferentes distritos. Estos funcionarios actuaban a la vez como administradores coloniales y agentes comerciales, y su tarea principal consistía en conseguir la mayor cantidad de marfil y caucho con el menor gasto posible. Además de todo, pues eran codos, ¿no? La administración colonial ejercía el control sobre la población nativa, instalando un régimen total y completamente de terror. Resultaban frecuentes los asesinatos en masa y las mutilaciones, la violencia y el terrorismo, los cuales fueron recursos empleados para imponer la voluntad del monarca belga y los agentes comerciales contra toda la población congoleña. Leopoldo II se vio obligado a contratar mercenarios europeos que sirviesen a sus intereses. Quedaron organizados en un ejército privado llamado Force Publique, la Fuerza Pública, que llegó a contar con 19,000 efectivos. Todos los oficiales eran blancos y todos los soldados rasos, negros, contratados a la fuerza y obligados a servir a la Force Publique un mínimo de 7 años. Los reclutas eran a veces comprados a los jefes tribales y en otras ocasiones eran simplemente secuestrados. La Force Publique actuaba al mismo tiempo como un ejército de ocupación y policía al servicio de las empresas comerciales. Tuvo que hacer frente a varias rebeliones que fueron sofocadas con un escalofriante salvajismo. En la práctica, el Estado Libre del Congo era un inmenso campo de concentración. Durante la década de 1890 y gracias a la la amplia utilización de esclavos, se construyó una red de transportes más sólida que posibilitó una mayor explotación de los recursos naturales del Congo. La construcción de esta infraestructura, orientada exclusivamente al interés personal, supuso el deceso de un gran número de trabajadores de todas las edades. Es decir, miles de congoleños eran llevados a realizar todas estas maneras de acceso. Principalmente, si no me equivoco, era el tren. Se estaba creando una red de trenes que pudiera llegar a las zonas más alejadas y poder extraer la mayor cantidad de recursos naturales. Y esto, pues obviamente se utilizaban hombres, mujeres, niños, bla bla bla, para que pudieran realizar estas tareas. Porque se creía, y encontré ese dato, que se creía o se esperaba que el rey Leopoldo viajara a el Congo y pudiera ver sus dominios. Pero pues como les dije al principio, esto nunca sucedió. La documentación histórica sitúa entre los 5 y los 10 millones de muertes a causa de la explotación colonial, todo durante este periodo. Las fuerzas militares de Bélgica iban de aldea en aldea capturando a mujeres y niños, y mediante estos métodos los hombres eran obligados a ir a recolectar una cuota mensual de diamante, caucho, el cual era un material muy codiciado debido a que en esta época se encontraba el boom de los automóviles y el material era requerido para la creación de neumáticos y de muchos otros materiales. Aquellas personas que no recolectaban su cuota mensual, simplemente el ejército belga cortaba su mano derecha, y a todos aquellos deudores a la corona pues eran mutilados conforme iba pasando el tiempo. Ni los niños se salvaron de dicho castigo. Un oficial belga declaró, y cito: "Solo el látigo puede civilizar a los negros". Se dice en informes oficiales que en un día
Los oficiales del ejército belga llegaron a mutilar 1.800 manos de congoleños, entre hombres, mujeres, ancianos y niños. De igual manera, además de las mutilaciones y violaciones de los derechos, los belgas inconscientemente estaban matando de hambre a todos los congoleños con el método más fácil y raro. Al enviar a los individuos a recolectar los recursos que la corona ocupaba, las aldeas se quedaban sin quien atendiera los cultivos, el ganado y las demás actividades domésticas, e inconscientemente los belgas fueron también matándolos de hambre. Un sacerdote católico recogió el testimonio de un hombre de nombre Suwambe, quien da cuenta del odiado oficial estatal Leon Fitz, que era dirigente de un distrito de 500 kilómetros al norte del lago Malevo. Y cito: todos los negros veían a aquel hombre como el diablo del Ecuador. Había que cortar las manos de todos los cuerpos en combate. Quería ver el número de manos cortadas por cada uno de los soldados, que debía llevárselos cargados en una cesta. El poblado que se negaba a proporcionar caucho solía ser arrasado por entero. Siendo joven, yo logré ver a Molili, un soldado que vigilaba el pueblo de Boyeca, traer una gran red consigo, meter en ella a 10 nativos detenidos, atar unas grandes piedras a la red y ordenar que se les arrojara al río para morir ahogados. La causa de aquellos tormentos era el caucho. Esa es la razón de que nos quedáramos incluso sin nombre. Los soldados obligaban a los jóvenes a violar a sus propias madres y hermanas para generar más esclavos que pudieran llevarse como una mano barata. Todo este terror que fue provocado por los belgas no conocía límites. Los congoleños eran tratados como animales mientras que el rey llenaba sus arcas personales y se volvía más y más rico constantemente. Incluso existe una fotografía que la voy a dejar en las imágenes del capítulo, de un hombre congoleño que está sentado como en una entrada de una casa y está viendo su pie y su mano mutilada. Es una escena muy triste y lamentablemente, pero también afortunadamente, si lo queremos ver desde este punto, existe mucha evidencia gráfica que podemos ver de las atrocidades que cometieron los belgas en territorio congoleño, que se las voy a postear algunas por ahí por las redes sociales, en Instagram o en Facebook. Entonces el Congo, mientras en el Congo todo esto pasaba y miles de personas morían, en Bélgica la población celebraba al rey. Bélgica se enriqueció. Los acuerdos de venta de caucho aumentaron y pusieron a Bélgica dentro de las potencias más importantes de esta época. Leopoldo entonces era visto como un hombre filantrópico. Era precursor y protector de la raza negra. Era un civilizador y un salvador de un pueblo salvaje. Salvador de la pobreza e ignorante. Pero ignorante de lo que sucedía en el Congo. Y no estoy hablando de Leopoldo, sino el mundo. Lo más difícil de entender es cómo el mundo y la población belga se encontraba ajena a todo esto que estaba pasando. Era tal la brutalidad y lo grotescos que eran con la gente de raza negra que en un determinado momento el gobierno belga realizó la construcción del Museo de África Central en Bruselas, donde se llegaron a exhibir congoleños tal cuales como animal en un zoológico, dentro de jaulas y rejas. En todo el sentido de la palabra eran animales, incluso con letreros que decían prohibido alimentar a los congoleños. Fue hasta que el estadounidense George William y el británico Edmund Morel quienes llevaron al ámbito global lo que estaba sucediendo en el Congo, mostrando los errores que ahí había. Fotografiaron, recolectaron testimonios y recabaron pruebas que pudieron ayudar a poner fin a toda esta atrocidad. Había rumores, pero por fin tenían pruebas, que al ser analizadas por el Parlamento británico y belga, se decidió tomar cartas en el asunto. Así fue que Reino Unido le quita el control del Congo a Bélgica e Inglaterra se convirtió en el protector de la colonia. Pero déjenme decirles que no cambió nada. En realidad las medidas sí se evitó hacer mutilaciones y se evitó explotarlos de la manera en la que lo hacían los belgas, pero los ingleses no tuvieron tanta diferencia al tratar a la gente. Leopoldo II muere en 1909 a causa de una hemorragia cerebral, tranquilamente y sin haber sido juzgado por sus crímenes en el Congo. Su único pesar fue haber perdido su finca personal y muere impune ante todo lo sucedido. Esto trajo tanta trascendencia en la actualidad que
fue un pesar que Bélgica siempre trajo consigo. Y realmente, si se fijan, esto del genocidio belga, del Congo, solo lo encontramos en una embarradita en los libros de historia de primaria, de secundaria, porque nos hablan de la repartición después de la Primera Guerra Mundial y todo este asunto. Entonces ahí escuchamos un poquito, pero realmente Bélgica ha traído consigo cargando un poquito de este asunto. Y es así como el 30 de junio, fíjense, déjenme decirles, les estoy hablando de un hecho que pasaron en los 1800, pero apenas hace un año el rey de Bélgica, Felipe Leopoldo Luis María de Bélgica, reconoció por primera vez en la historia la violencia y crueldad con la que su antecesor, Leopoldo II, ejerció mano dura contra el Congo y su población. Esto lo plasmó en una carta emitida al primer ministro del Congo, Félix Tshisekedi, con motivo de los 60 años de la independencia del país africano. En ella hacía alusión a que de manera honesta y con pesar reconocía todo lo realizado en este país con el fin de la extracción del caucho, y de igual manera el rey se mostraba arrepentido porque el reino haya causado tantas heridas y humillaciones a la población del Congo. Además, el rey Felipe dijo, y cito textualmente: quiero expresar mi más profundo arrepentimiento por las heridas del pasado, cuyo dolor reviven hoy por la discriminación aún demasiado presente en las sociedades. En la misma misiva exhorta al Parlamento belga a avanzar un poco con la reflexión sobre el colonialismo para que la memoria del pueblo belga quede por fin en paz. En nombre del progreso, el ser humano ha realizado actos incluso atroces como el ya mencionado caso del genocidio congoleño, pero no creo que valga la vida de tantos inocentes. Este caso nos puede resultar escandaloso y hasta grotesco. Sin embargo, reflexionemos un poco. ¿No será algo, tal vez no a la misma escala, pero igual a lo que pasamos en Medio Oriente? ¿O los miles de indocumentados que emigran de país en país por una mejor vida? ¿No será igual que los países como Rusia con una estructura estatal que permite censurar y eliminar la competencia? Es más, no nos vayamos tan lejos. Fíjate en tu país, en cada uno. Por ejemplo, en México, la gente de las lejanías, la gente que padece hambres de escasos recursos, los menos privilegiados. Tal vez no están padeciendo lo que los hermanos congoleños pasaron, pero esto nos permite darnos cuenta hasta dónde el egoísmo y la avaricia nos está llevando a desprendernos de nuestra humanidad y dejar de lado al prójimo. Y yo te pregunto, ¿vale la pena, en nombre del progreso y de la modernidad, la muerte, el pesar, el dolor de miles y miles de hermanos? Yo soy Nono y este fue un capítulo más de Todo y Nada. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Bye.